Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Amén. Dice así, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 8. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Rama, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba, ¿verdad? Otras versiones dicen que se reía o se burlaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Años tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iba al tabernáculo en cada ocasión. Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Versículo 8 le pregunta: ¿por qué lloras, Ana? Le pregunta Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? ¿Por qué no oramos y le damos gracias al Señor? Padre, venimos delante de tu presencia, mi Jesús. Una vez más te agradecemos por darnos la oportunidad de estar en tu casa, podernos gozarnos en ti, Señor, alabar tu precioso nombre, amado Jesús. Pero te pedimos que nos hables al corazón, que este tema pueda ser de bendición y de edificación para nuestra vida personal de cada uno de tus hijos. Habla al corazón de ellos como has hablado al mío, Señor Jesús. Te lo pido en tu precioso nombre, Dios amado. En el nombre de Jesús oramos, y siempre, mi Dios, tendremos ese cuidado de darte a ti toda la honra y toda la gloria, porque solo tú la mereces, Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermano, dando un gloria a Dios. Amén. Creo que el deseo de Dios, una vez más, siempre ha sido o es el de Dios bendecir al hombre, o que el hombre viva feliz. Desde el principio lo podemos notar cuando Dios hizo al hombre. El hombre perdió, ¿verdad?, esa relación. Muchas las veces lo he mencionado en otras enseñanzas de cómo el hombre perdió eso. Y hemos oído que Dios hizo al ser humano con un vacío en su corazón. Y creo que todos están de acuerdo conmigo que ese único vacío lo puede llenar el Señor. Vivimos en un mundo, ¿verdad?, lleno de tantas apariencias, donde al parecer existe una infinidad de cosas que aparentemente pueden llenar al ser humano, ¿verdad? Y quizás sí pueda hacerlo, como mencioné, pero su ayuda o su beneficio o la felicidad solo será un efecto a corto tiempo, ¿verdad? O sea que esa felicidad o esa alegría será momentánea, ¿verdad? Porque el hombre, ¿verdad?, hasta nuestros días, el hombre necesita de Dios. El hombre necesita de Dios. El hombre ha intentado vivir sin Dios. El hombre hasta el día de hoy sigue intentando vivir pensando que él puede y que no necesita de Dios. Pero la realidad de las cosas es que tarde que temprano el hombre llega o cae en esos vacíos. Ana, miramos, ¿verdad?, por medio de esta historia, cómo ella se encontraba en un momento, en un vacío en su corazón. Y yo creo que usted me va a entender, porque llegarán esos momentos. A lo mejor ahorita
en este momento en su vida todo está bien. Decía nuestro hermano que estaba dirigiendo, muchas de las veces es fácil adorar a Dios cuando hay todo, cuando todo marcha bien. Pero cuando llega el momento difícil, es ahí, ¿verdad?, donde se pone un poco difícil cantar a Dios, levantar nuestras manos, ¿verdad? Pero más sin embargo, es ahí, esos lugares donde Dios nos da la oportunidad. Y yo quiero que usted entienda esto, que Dios le va a dar la oportunidad de que en esos momentos que para nosotros son momentos feos, momentos de crisis, momentos que no los deseamos en nuestra vida, pero es ahí donde tenemos la oportunidad de doblegar nuestro corazón, de humillar nuestro ser y postrarnos delante de nuestro Dios. Para Ana, ¿verdad?, se encontraba en esta situación de que no podía tener hijos. En ese entonces, los que han conocido un poco, han leído la palabra del Señor y han hecho un poco de investigación. Para una mujer no poder tener hijos, se dice que era una afrenta ante la sociedad, ¿verdad? Era un problema cultural, no de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Usted lo puede mirar en la palabra de Dios, las matriarcas que Dios utilizó, mujeres, que no podían tener hijos. Y más sin embargo, ¿qué es lo que ellos hicieron? Clamaron a Dios, oraron a Dios y el Señor contestó. Esto nos dice que van a venir esos momentos difíciles, esos momentos donde va a estar ese vacío, donde llega la presión. Imagínese usted a Ana, imagínese, se sentía presionada, como dice que se burlaban, se reían de ella, la otra esposa de Cana, porque no podía tener hijo, año con año, ¿verdad? Decía, era una frustración. Y llegan esos momentos, hermanos, amigos, llegan esos momentos donde una crisis llega en la familia. Y hasta ha llegado ustedes a escuchar a gente que ya quiere tirar la toalla, ya no sabe qué hacer. Creo que hasta aquí llegué. Y me imagino a Ana, que también en esa situación, cansada y oprimida, ¿verdad?, por la burla. Y lo triste es, creo que es lo más difícil. Podemos soportar la burla de alguien que no conocemos, pero soportar la burla o la presión de alguien cercano creo que duele más. ¿Cuántos pueden decir amén? Es cuando más duele. Pero más sin embargo, vamos a mirar que la vida de Ana, ¿verdad?, no solamente se encontraba en frustración, porque ya estaba cansada de lo que estaba pasando, sino que parece ser que de la frustración viene la presión a su vida. La gente a veces nos dice, mira, ¿cómo estás? Apenas alguien puede pensar o decirle, apenas te bautizaste y mira tu vida. Mira cómo te está yendo, ¿verdad? Mira cómo está tu hogar, mira cómo está tu familia, mira cómo estás. Presión que uno escucha, cosas que uno oye, cosas que usted escucha que alguien dijo de usted. Y eso, creamos o no, si no tenemos el cuidado, va afectando el corazón, va desanimando a la persona. Si nosotros como hijos de Dios nos suceden esas cosas, ¿cuánto más aquel que no conoce de Dios? Imagínense, esto es algo tremendo. Pero aparte de la frustración de Ana, aparte de la presión que venía, ¿verdad?, llega la incomprensión, porque su propio esposo que le dice, ¿por qué lloras, Ana? Esto es tremendo. Del que se supone que debe de venir una palabra de ánimo, del que se supone que debe de ser su brazo fuerte en que usted tiene que apoyarse, le dice, ¿por qué lloras, Ana? Le pregunta, ¿por qué no comes? Estaba afligida esta mujer. Estaba afligida. ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos?
imagínese, la gente, usted no va a venir esos momentos de presión, pero viene la incomprensión, donde la gente no lo va a entender, no la va a entender. Y por eso me atrevo a decir que muchas de las veces podemos soportar de alguien más, pero cuando viene de un familiar cercano es cuando a veces es duro. Pero más sin embargo, gracias a Dios por la fortaleza que el Señor nos da en esos momentos difíciles, porque su palabra dice que Él estaría con nosotros todos los días. Y ese momento, cuando venga ese vacío a su vida, cuando venga ese momento de frustración, ese momento de presión, hay algo que Ana nos quiere enseñar el día de hoy. Pero aún también quisiera decir que aunque vengan esos, porque hay veces que llegan esos momentos de preguntas o dudas, inseguridades de quién nos metió en la cabeza que estamos exentos de que no nos suceda nada. Porque la gente allá afuera tiene una mentalidad diferente. Y eso que eres hijo de Dios. Mira, y tú que vas todos los domingos a la iglesia, no estamos exentos. Los vacíos van a llegar, sea cristiano o no sea cristiano, van a venir, ¿verdad? Van a venir esos problemas, esas situaciones en el hogar, qué sé yo, problemas con los hijos, en el trabajo, de todo tipo. Pero no somos exentos. La diferencia muchas de las veces es que tenemos un Dios que está de nuestro lado. Tenemos un Dios en quien podemos acudir, tenemos un Dios en quien podemos confiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al nombre del Señor. Van a llegar esos momentos, pero hay algo que quisiera que pudiéramos aprender de la vida y echar un vistazo de cómo es que Ana, ¿verdad?, reaccionó ante esta situación, cansada ya de la situación, ¿verdad? A lo mejor ha dicho, ya estoy hasta aquí, ya no puedo. Pero Ana hizo algo muy interesante que nos dice a través del mensaje que acabamos, de los textos que acabamos de leer. Ana hizo buenas decisiones o tomar decisiones correctas. Para esos momentos de crisis, esos momentos vacíos que llegan a nuestra vida, hay que tener que tomar decisiones correctas. ¿Qué es lo que quiero decir con decisiones correctas? Dice que Ana llegó a ese límite. Llegarán esos momentos de soledad donde no encontraremos la salida, donde queremos tirar la toalla. Y en esos momentos donde la mente juega un papel importante, es ahí donde debemos hacer lo que Ana nos quiere enseñar el día de hoy. El versículo 9 y 10 dice así: una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, dice, Ana se levantó y fue a orar. Ese es el paso número 1 que como hijo de Dios, amigo, usted que quizás no comprende todo, pero si hay algo que usted se puede llevar en este día es que cuando vengan esos vacíos, cuando vengan esos tiempos difíciles, si hay algo que debemos de hacer es correr a los pies de nuestro Dios. Es ahí donde usted empieza tomando una buena decisión. No es correr ante aquel que, a ver qué me dice fulano, a ver qué me aconseja perengano. Tengamos cuidado, es muy bueno recibir consejos. La pregunta es, ¿de quién usted va a recibir ese consejo? Porque no toda persona puede dar un buen consejo. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero cuando acudimos a nuestro Dios, cuando acudimos, ¿verdad?, a la palabra de Dios, ¿verdad?, es un poco diferente. Dice aquí la escritura que Ana se levantó ese día y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, como con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. No era una angustia, note usted, no era una angustia cualquiera. No era algo muy pequeño, por decirlo así. Era una angustia profunda. Y llegan esos momentos, hermanos. Yo los he vivido personalmente. Llegan que no sabes dónde meter la cabeza. Pero como digo, gracias a Dios que podemos correr a orar a nuestro Padre.
donde tienes que salir ese grito. Yo no sé si usted me puede entender, pero llegan esos momentos donde usted ha de cuenta que quisiera su alma salirse y lo único que le queda es su Dios, a que usted puede clamar. Y esos momentos de angustia, ¿verdad? Me imagino Ana se cansó. Va a llegar ese momento en que va a decir, hasta aquí ya no puedo. Pero es ahí, déjeme decirle, que cuando usted se rinde a los pies de Dios, es cuando Dios empieza a obrar en su corazón. Es cuando Dios empieza a obrar en su corazón. Ana buscó a Dios, se levantó, fue a orar. Y me llama mucho la atención. Una de las cosas que los apóstoles le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Porque es fácil, hermanos, cantar. Es fácil levantar las manos. Es fácil que usted se arregla y viene a la casa de Dios y se mira bien, todo bien, es fácil. Pero orar, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Yo no sé si usted me puede entender. Yo sé que no, a veces orar no es algo tan fácil de hacerlo, pero es lo necesario para nuestra vida. Creo yo que en estos últimos tiempos es cuando más debemos meternos en búsqueda de Dios, ¿verdad? Es cuando más, yo no sé si a usted le pasa, pero yo doy testimonio de mi persona, que Dios mismo a veces me pone esa inquietud, que me dice, tienes que orar más. Porque llegan esos momentos difíciles. Y no sé, a mí sí me llegan de vez en cuando. Y cuando me preocupo, cuando llegan esos momentos así, cuando Dios pone ese sentir en mi vida, y es cuando me encierro con Dios, es cuando ahí busco su rostro. Y por eso me atrevo a decir que debemos buscar como Ana, pero dice que ella con ese lloro, ese llanto, ese deseo, esa hambre de Dios. A veces que no tiene que estar pasando una situación en su vida para que pueda pasar ese tiempo con Dios. Pero orar es lo que ayuda y es lo que nos está enseñando la historia de Ana, que ella corrió, buscó a Dios. En ocasiones Dios utilizará esas temporadas de sequías que nos va a tocar atravesar en la vida para enseñarnos algo que tenemos que aprender en nuestra vida cristiana. Muchas de las veces esos momentos difíciles que estamos pasando es cuando Dios nos llama a reflexión. Ojalá me pueda dar a entender. Porque es fácil mirar y decir, Señor, cambia a fulano. Señor, cambia mi esposo, cambia mi esposa, cambia mis hijos, cambia esto. Pero es a veces cuando Dios nos está hablando a nosotros, hay algo que quiero que trabajes dentro de ti. Y cuando usted logra entender eso, usted va a empezar a mirar diferente. Usted va a empezar a cambiar su manera de pensar. Porque Dios quiere tratar, sí, alguien más tiene esa necesidad, pero Dios quiere empezar por su vida personal. Quiere empezar conmigo. O sea, en vez de decir cambia a mi esposo, diga cámbiame a mí, Señor. ¿Qué tengo que corregir en mi vida? ¿Qué me quieres enseñar a través de este momento difícil? ¿Qué es lo que Dios está hablando a mi vida? Me llama mucho la atención mi papá, que ni uno de nosotros fuimos nacidos en el evangelio, pero me cuenta después de él, ahora es pastor, pero él narra cómo, o me contó en su experiencia, cómo Dios venía tratando con él. Y dice que en ocasiones él se hacía como el sordo, como que no, esto no es conmigo. Y más sin embargo, cuando Dios empezó a tratar con él una y otra vez, y hasta que empezó a mirar que como que allí había algo, y la última vez que trató con él vino un infarto en su corazón, y allí en el hospital se acordó de lo que Dios venía tratando con él.
Y en ese momento dijo, está bien, Señor, me rindo. Y gracias a Dios, de ahí el Señor lo levantó. Hasta ahorita, gracias a Dios, te has sentido muy bien, ha ido a estudios, todo está bien con su vida. Y por eso digo que a veces Dios nos está hablando, pero no tenemos que llegar hasta esos extremos si somos sensibles a la voz de Dios. Y por eso me refiero que en la oración Dios quiere cambiarlo, pero ¿dónde es que Dios lo va a cambiar? Es allí, en ese taller de Dios, entre usted y Dios, ese tiempo de Dios y usted, la oración, el clamar. Pero si no hay tiempo, por los afanes de la vida, todos trabajamos, todos tenemos que hacer eso en el hogar, todos hacemos algo durante el día. Pero la pregunta es, ¿qué tiempo le estamos dedicando a nuestro Dios? ¿En dónde está ese tiempo? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. El siguiente punto que quisiera mirar o alcanzo a mirar en esta historia de Ana es que involucremos a Dios en nuestra vida y en nuestros proyectos. ¿Qué quiero decir con esto? Dice el versículo 11, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré, y el Señor, y será tuyo durante toda su vida, como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras oraba el Señor, Elí la observaba, la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Le dice Elí, ¿tienes que venir borracha? Le reclamó. Abandona el vino. Oh Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy desanimada, derramaba ante él, Señor, lo que hay en mi corazón. Lo que hay en mi corazón. Pero dice que ella le dijo al Señor, entonces en el versículo 11, te lo devolveré. Si el Señor le contestaba, le daba ese hijo, dice, entonces te lo devolveré y será tuyo. Y será tuyo. ¿Qué es lo que quiero que miramos aquí? Pidió un hijo, pero no era para ella, era para el Señor. Y hay veces, por eso Santiago en el capítulo 4 versículo 3 nos dice, piden y no reciben porque piden mal, para gastarlos en sus placeres. Yo quisiera, hermano, que hacer un llamado en su oración personal, que se escuche usted cuál ha sido su clamor. Ana dijo, dame un hijo, pero te lo voy a devolver. Señor, dame un trabajo. Sí, Dios te quiere dar un trabajo, pero después te olvidas de tu Dios. Hay veces, por eso dice la escritura, que pedimos y pedimos mal. Dame un trabajo, Señor, pero que ese trabajo no me robe de mi tiempo de estar contigo. Que ese trabajo, que esa bendición, dame una casa, que al ratito ya no tengo tiempo ni de venir a la casa de Dios porque tengo que atender la casa. No me malinterprete, por favor. Está bien tener, pero su tiempo con Dios nadie se lo debe de robar. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al nombre del Señor. Y a veces nos sucede así, hacemos una oración como egoísta. Como mí. Dame. Pero ¿qué de dar? ¿Qué de dar? Su tiempo, su entrega, lo que el Señor le ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Entonces, muchas de las veces hacemos oraciones, ¿verdad?, muy egoístas. Y por favor, no me malinterprete, una vez más se lo pido, ¿verdad?
Pero si hay algo que nosotros debemos aprender, ¿verdad? Es de que todo debe de girar en su entorno según a la voluntad de nuestro Dios. Porque desde el día que usted y yo decidimos rendirle nuestro corazón, le dijimos: Señor, te vamos a servir todos los días, en las buenas, en las malas, todos los días. Cuando está en momentos felices, cuando hay momentos de amargura, es todos los días. Y ya no nos debemos, como dice su palabra, ahora nos debemos a Él. Nos debemos a Él. Entonces ahora todo debe girar en torno a su voluntad. Porque Él tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Pero ese plan y ese propósito, y no quiero que piense: ya no puedo hacer mi vida. No, puede hacerla. Puede estudiar y prepararse. Puede pedirle al Señor que le bendiga con algo, pero que al rato no le robe eso de Dios. Gloria al nombre del Señor. Se dice que para que el pámpano lleve más fruto, debe ser podado para que lleve más fruto. Esto es lo tremendo. En su vida a lo mejor usted está bien y está dando fruto, pero no quiero que se desanime. Va a llegar el momento en que el jardinero llegará y le podará. Nuestro Dios llegará y quiere ver más fruto. Estás bien, estás viniendo a la casa de Dios, estás ayudando en la obra del Señor, pero el Señor quiere más, llevarlo a otro nivel. Porque llega el momento, hermano, que nos ponemos tan cómodos. Yo no sé si usted puede entender eso. Usted puede estar ahí sentado una hora y su cuerpo se relaja, se empieza a dormir, se empieza a poner tan cómodo. Y así somos. Pero el Señor nos dice, me llama mucho, ahorita se me viene el texto que el Señor le dijo mandaré trasvasadores, porque estás muy cómodo, que te trasvasen. Va a llegar y cuando llegan esos momentos, hermanos, hay que agarrarnos de Dios, porque el Señor quiere sacudir y quiere podar la vid, quiere que llevemos más frutos. Hacia dónde el Señor lo va a llevar con esa situación que usted se encuentra atravesando en su vida. Hacia dónde el Señor lo quiere llevar, no lo sé. Solo póngase en disposición y dígale: aquí estoy, Señor, dame las fuerzas para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El punto número 3 que quisiera hablarles. Ana se enfocó en Dios y no en el hombre. Hay gente que dice: yo voy a ser feliz cuando mi esposo o mi esposa regrese. Yo voy a ser feliz cuando me gradúe. Yo voy a ser feliz cuando me case. Yo voy a ser feliz cuando este problema termine. Créanlo o no, hay gente que puede pensar así. Hasta cuando yo pase esto, voy a entregar mi vida a Dios. Hasta que no suceda aquello, voy a servirte, Dios. Hasta que no me soluciones aquí, voy a estar ahí, Señor. Condicionamos a nuestro Dios. Me recuerdo que he escuchado gente que batalla para entregar su vida al Señor, porque dice que hasta que fulano venga a los pies del Señor y después yo hago. Créalo o no, así, conozco gente así. Y digo: qué tremendo. ¿Cuándo van a estar las cosas bien? Nunca va a llegar el día perfecto. Nunca. Es una decisión. Pero hay gente que piensa de esa manera. Usted está haciendo, o las personas que piensan de esa manera, está haciendo de los hombres, las cosas o las circunstancias que lo rodean, su depósito de felicidad. Y ese es el problema. Que piensa que la felicidad va a ser su trabajo, que piensa que la felicidad va a ser la situación, que piensa que la felicidad viene de afuera. No. Por eso empecé diciendo que el hombre busca la felicidad. Pero nos damos cuenta que desde que el pecado entró en el hombre, dice la palabra de Dios, se perdió esa conexión. Se perdió esa relación con Dios. Es Dios quien nutre, es Dios quien el centro debe ser el centro de nuestra felicidad.
Una vez más repito eso. Dios debe ser el centro de su felicidad. Todo debe de girar en Él. Cuando usted le aprendamos a poner a Dios el centro de nuestra vida, que Él gobierne nuestro corazón, entonces vamos a poder entender las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Versículos 12 al 16 dice: mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Verdad? Le dice: tienes que venir borracha. Le reclamó: abandona el vino. Oh Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Imaginemos por un momento, mire, Ana tenía todos los requisitos, por decirlo así, para enojarse contra Dios. Todos. Tenía angustia, tenía presión y un esposo que no la comprendía, y para rematar, un líder espiritual que tampoco supo discernir, que la tomó, ¿verdad?, por ebria. Imagínese. ¿No se ha encontrado usted gente así? Yo me he encontrado con gente así, que apenas usted le habla de Dios y ellos saltan como gatos angoras. Están amargados. Pero si nos vamos en su vida hacia atrás, nos daremos cuenta que algo pasó. Conocí una persona, era un compañero de trabajo, odiaba a su papá. Y decía él que, cuando él supo que yo era cristiano, empezó a ponerse en contra mía. Como que empezó a sacar su ira, como diciendo: ¿dónde está Dios? Como que algo sucedió. Más tarde después me di cuenta por alguien más que sí, él tuvo un tiempo en la iglesia, que sirvió en la iglesia, pero algo sucedió que se amargó, y por esa amargura cerró las puertas y se peleó con Dios. Por eso le digo que Ana tenía todas los requisitos, por decirlo así, ¿verdad? Frustrada, cansada, el esposo que no la entendía, y encima el pastor, por decirlo así, tampoco la entendía. Aquí arrojo todo y me voy. ¿Para qué? ¿Dónde está Dios? Y hay gente así. Dios no tiene la culpa. No es la culpa de Dios. Dios siempre ha estado ahí. Que no alcancemos a mirar es diferente. Entonces nos vamos a encontrar con personas así. Si Dios, y por eso usted los escucha hablar, si Dios es bueno, ¿por qué? Mira cómo está este mundo. Científicos, gracias a Dios, hoy en día hay científicos que ya están reconociendo por lo mismo. Y cuando escucha uno el testimonio de ellos, su pasado, muchos de ellos conocían de Dios, pero algo sucedió por alguien que le amargó la vida y se enojan contra Dios. ¿Y por qué muchas de las veces cuando venimos a la casa de Dios, que se pelea en su casa, se enoja contra Dios, que no quiere ni aplaudir aquí en la casa de Dios? ¿Qué culpa tiene Dios? Dios no tiene la culpa. Hay que venir con ese corazón a adorar a nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces, verdad, la gente amargada se enoja contra Dios? Pero mire, hay una historia también, y usted la conoce muy bien, que Dios va a contestar a su tiempo. Dios va a traer la respuesta al tiempo de Dios, y Él sabe cuándo. Nosotros vivimos en un mundo donde queremos, lo he mencionado muchas veces, como el micro. Usted calienta el burrito y ya un minuto que esté caliente. Y Dios no funciona así.
Dios no funciona así. Cambia esa manera de pensar. Y ahí es donde se frustran muchos. Porque como Dios no me contesta ahorita, se frustra. Y ya no me hables de Dios. José, un hombre que Dios lo pasó por momentos difíciles tras difíciles tiempos. Dice que llegó a la cárcel y tenía un buen testimonio. Y eso, aquí hay mucho que aprender de la vida de José. Aún estando en esos momentos difíciles, José nunca perdió la compostura de ser un hijo de Dios. Que hasta Faraón sabía de él. Entonces, dice que cuando salió el copero le interpretó el sueño. Y dice que después le dijo que le platicara a Faraón de José, que le hablara. O sea, cuando estés allá, acuérdate, échame la mano. Para decirlo así, la palanca, términos mexicanos. Pero ¿qué dice la historia? Que pasaron 2 años. Yo creo que Dios le dijo a José, no, tu ayuda y tu bendición no viene del copero, viene de mí. Y el copero ni se olvidó 2 años. Eso nos habla que a veces nosotros vamos a estar ahí, Señor. Le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia. Ya te escuché, ya viniste 3 veces, ya. Deje ese asunto en las manos de Dios. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Se puso triste? No, siguió sirviendo, alabando a Dios. Y a veces se nos olvida. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguen esos tiempos de confusión, los tiempos difíciles? Seguir alabando a Dios, hermano. Seguir sirviendo a nuestro Dios. José, pasado 2 años, y fue cuando después, usted conoce la historia, Dios sacó a José de ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar aquí? Que no perdamos nuestro enfoque, hermanos. Que no pongamos, que aunque los tiempos estén difíciles, no pongamos nuestra mirada en el hombre. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Que permanezcamos firmes. Pero aprenda también que si va a poner la mirada en el Señor, Dios le va a enseñar a ser paciente. Paciente. Y cuán impacientes somos, hermanos. Somos muy impacientes. En la última prédica le dije, si el niño no pasa del 2º a 3er grado, usted va a estar allí. Tiene que aprender. Y dice la palabra de Dios, amén, ya se acabó el tiempo, que la paciencia, ¿verdad?, la tenemos que empezar a practicar en nuestra vida. Llega el problema, usted llévelo ante las manos de Dios y siga sirviendo y alabando al Señor. Y espere en Él. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. No lo sé. Pero el versículo 20 dice algo interesante. El 19. Temprano en la mañana siguiente, la familia se levantó una vez más. Fue a adorar al Señor. Mire lo que ellos hacían. Una vez más. Era algo que hacían. Después regresaron de su casa en Ramá. Ahora bien, cuando el Cana se acostó con Ana, el Señor se acordó de su súplica de ella. O sea, no dijo, ya no me contestó, ya. Me voy a ir de la iglesia. Ya no voy a servir a Dios. No. Deje que se encargue Dios. Se acordó. Y el versículo 20 dice, estoy leyendo la versión Nueva Internacional, perdón, NTV, Nueva Traducción Viviente. Y en el versículo 20 dice, y a su debido tiempo dio a luz. A su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Cuando usted aprende a ser paciente, va a aprender también a ser dependiente de Dios. Mire cómo va. Aprendamos a ser pacientes
y a ser dependientes de Dios. No son nuestras decisiones, sino lo que Dios tiene trazado para nuestra vida. Dejémonos guiar por Él mientras Él proveerá. Él va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Entonces yo debo seguir adorando y sirviendo. Y cuando aprendo a depender de su respuesta, debo estar agradecido. Aprendamos a ser pacientes en el momento difícil. Aprendamos a depender de Él y aprendamos a ser agradecidos. Muchas de las veces se nos olvida, hermanos. Nos enfocamos más en las cosas que nos falta y que no tenemos, que nos olvida de las bendiciones que Dios nos ha dado. Compartí ayer con alguien y le decía: yo doy gracias a Dios que puedo llegar a mi casa y mirar a mis hijos, están ahí, y no estoy pensando ¿dónde estará este muchacho? Eso es una bendición, pero a veces no la consideramos, la miramos como nada. Tenemos alimento y lo mira. Hace rato nuestro pastor dijo algo muy interesante del agua. A veces una botella hasta las dejamos comenzadas por allí, donde quieran, hasta las vacían porque ni se acabó. Pero el día que nos falte agua, ¿qué cree que va a hacer? Como el siervo brama. ¿Por qué brama? Porque tiene sed, quiere agua, quiere agua. Cuando nosotros aprendamos a ser agradecidos, vamos a bramar, vamos a decirle: gracias Dios, gracias por mis hijos, gracias por mi esposo, mi esposa, gracias por mi hogar, gracias por lo que me has dado hasta el día de hoy, gracias porque has estado conmigo. No importa, estoy en este momento de dolor, pero tú todavía estás conmigo. Eso es lo importante. Hay personas que pueden tenerlo todo y sentirse vacíos. ¿Conoce gente usted así? Lo tienen todo: dinero, casa, lo que usted quiera, pero están vacíos por dentro. Porque el único que puede llenar ese vacío se llama Jesucristo. Solo nos damos cuenta ahí que no importa si tienes o no tienes. No, el que ha aprendido a estar contento con Dios, el que ha aprendido a depender de Dios, el que ha aprendido a ser paciente y esperar en Dios, está agradecido en todo tiempo. Por eso el apóstol Pablo dijo: sé tener en abundancia, y también cuando no hay, no hay, pero tampoco se amarga. Alaba a Dios, sirve a Dios, sigue adelante sirviendo a su Dios. Yo quiero que se ponga de pie en este día. Los vacíos, hermanos, usted y yo los vamos a llenar cuando aprendamos a tener un compromiso permanente con Dios. Pasado el tiempo, Ana dio a luz a Samuel, y todo es al tiempo de Dios. Pero escuche bien, antes de que llegue lo que usted está esperando, restaure su altar con Dios. A lo mejor usted está esperando la bendición, pero le pregunto: ¿cómo está su altar con Dios? ¿Cómo está su altar con Dios? Ese tiempo de búsqueda sincera con su Dios, ¿cómo está? Yo no sé cómo esté, pero más sin embargo quiero decirle que hoy es día de que usted puede venir delante de los pies del Señor y decirle: aquí estoy, Señor, quiero restaurar mi altar contigo en este día. Si usted gusta pasar a este altar, el altar está abierto. Y vengamos. Si Dios ha sido usted, a lo mejor se encuentra pasando tiempos difíciles, yo no sé. No se amargue, sea paciente, espere en Dios, que el Señor se encargue. Espere en el Señor, confíe en su palabra, busquemos de Él, llenémonos de Él, busquemos de su presencia. Padre, venimos delante de ti en esta hermosa tarde una vez más, agradeciéndote, Señor Jesús,
y recordándonos una vez más, mi Dios, a través de tu palabra, que tú eres un Dios de misericordias.